Hola, en esta lección vamos a aprender un poco más acerca de fórmulas y funciones en Excel. Solamente recordar que las celdas son objetos que tienen valor, que es lo que vemos, un formato, que puede ser borde, número, letras, tamaños, colores de fondo, y fórmulas. Hoy vamos a profundizar en las fórmulas y cómo podemos escribir también funciones. En la lección anterior escribimos algunas fórmulas y aquí colocamos un resumen de todos los operadores que se pueden utilizar. La cruz para el signo de suma, el operador suma, el guión para la resta, el asterisco para la multiplicación, la barra oblicua o el slash para la división, el símbolo de porcentaje para calcular el porcentaje y el acento circunflejo para la exponenciación. Son los principales operadores aritméticos para fórmulas. También conversamos acerca de algunas funciones y en esta lección es importante que formalicemos este concepto, ya que nos va a acompañar tanto en Excel como después en Trinket, como después en Visual Basic para aplicaciones. Así que es un concepto que tenemos que internalizarlo bastante bien. Primeramente, las funciones tienen un nombre propio. Si yo veo en el ejemplo de la derecha, el nombre propio de esta función es suma. Se listan en esa ventana también otras como el promedio, contar, máximo, mínimo, que son funciones con las que vamos a trabajar en esta lección. Después, cada vez que yo escriba una función, esta función siempre lleva paréntesis y por eso la reconocemos. Siempre después del nombre propio se abre paréntesis y al final se debe cerrar paréntesis también, como se ve acá. También las funciones reciben dentro de los paréntesis un parámetro o varios parámetros, que es la información con la que van a trabajar para procesar el resultado que tengan que computar. Así que lo que ustedes ven en corchetes son parámetros que no son obligatorios y los que están sin corchetes son parámetros que sí son obligatorios. Por ejemplo, la función suma recibe al menos un parámetro obligatorio. Si es que yo le coloco otros, debo separarlos por punto y coma, y en algunas versiones de Excel se separan también por comas. Esto es muy importante, entonces, para las funciones y las fórmulas que vamos a escribir en Excel, debemos saber referenciar correctamente cada una de sus celdas o rangos de datos. No se olviden que las celdas se referencian por el nombre de la columna, seguido por el nombre de la fila. Si se trata de un rango de las celdas, por ejemplo, entre la A10 y la A20, se coloca la primera celda, 2 puntos, la celda final del rango. Y así tenemos otros ejemplos, como se ve aquí, la posibilidad de seleccionar, por ejemplo, la fila 5 completa, todas las celdas en la fila 5, la posibilidad de seleccionar todas las celdas en la columna H, colocamos H, 2 puntos, H, si queremos seleccionar varias columnas completas, H, 2 puntos, J significa desde la columna H hasta la columna J. Entonces tenemos que saber escribir correctamente los rangos en las celdas que apliquemos funciones y fórmulas. Para ver un ejemplo con nuevas funciones, vamos a tomar esta tabla de la lección anterior y le vamos a agregar algunos cálculos utilizando funciones. Para eso voy a abrir el Excel que está en la nube, el Excel online. Esta es la tabla resultante y yo voy a trabajar con esta tabla anterior. Entonces, lo que yo debo hacer, bueno, primero coloco unas etiquetas. Voy a comenzar por colocar el promedio, que lo voy a escribir acá. Promedio, el máximo, ¿sí? Y el mínimo, que son varias de las funciones estadísticas más comunes. Acá ya habíamos utilizado suma. Solamente antes de avanzar, recordar que si yo cambio el valor de una celda, las fórmulas asociadas o funciones asociadas que se calculan en base a esta celda, se actualizan automáticamente. Mira, aquí se cambió a 3.95 y acá también hubo un cambio al cambiar esa fórmula. Por eso nosotros escribimos fórmulas y funciones, porque se actualizan a medida que cambian los valores. Supongamos que el sueldo cambia aquí a 400.000, entonces cambia toda la información que está basada en esa celda. Bueno, para continuar con el ingreso de una función tipo promedio, basta con que yo la escriba en alguna de las columnas, igual escribo el nombre propio de la función, el Excel ya me recomienda algunas, elijo esa, no voy a abrir la ayuda, y aquí me dice ya cuántos parámetros recibe esta función, en este caso, uno obligatorio, punto y coma,
2 o más. Entonces yo debo seleccionar el rango de datos desde la E2 hasta la E4, en este caso cierro paréntesis, Enter. Y ahí yo escribí la función promedio. Si quiero que se copie hacia la derecha para calcular también en estas otras columnas el total y el 10% extra, veo que el, por ejemplo, sueldo total promedio es de 495,000. Lo mismo hago con el máximo, igual, escribo la palabra max, ese es el nombre de la función, doble clic, y selecciono el rango que contiene los valores que quiero calcular su máximo. Entonces aquí sé que el 550,000 es el valor máximo. Si copio hacia la derecha veo que el 10% extra, el 55,000 es su valor máximo. ¿Sí? Igual hacemos con el mínimo, mínimo, min, paréntesis, elijo el valor, cierro paréntesis, enter. Y esas son las principales funciones aritméticas y estadísticas. Un dato adicional, si yo selecciono varios valores, ¿sí? Acá abajo en la barra de estado se calculan automáticamente la suma, la cuenta, el promedio, algunas funciones que se hace automáticamente simplemente con seleccionar me entrega información la barra de estado y yo puedo configurar también lo que se ve ahí. Con esto terminamos este ejemplo. Muchas gracias.